Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Somos el Foro Concordia de la Red Nacional Infancia Robada. Aquí María Silvina González y tenemos el gusto de comenzar con un nuevo ciclo de nuestros diálogos vitales, estos espacios que nos permitimos para abordar temas que consideramos esenciales, que nos nutren, que ayudan a nuestros vínculos y a nuestro trabajo. Hoy tenemos como invitada a nuestra querida amiga, Carolina Iglesias. Carolina siempre nos aporta su palabra, su reflexión, y siempre es tan interesante para nosotros, y hoy queremos hacer este diálogo con ella. Hola Carolina, ¿qué tal? Hola Silvina, bueno, muchas gracias por invitarme. Y estoy pensando que estuve en el primero de los diálogos vitales del ciclo anterior. Así que es Sí, que parece que inicio, ¿viste? exactamente, nos da suerte cuando vos iniciás. No me Bueno, alegro. y hoy Carolina, queríamos abordar una temática que consideramos esencial, ¿no? Vital, como decimos en nuestros diálogos. Nosotros en la red tenemos como objetivo, como finalidad de trabajo, bueno, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, a familias, a jóvenes, eh, pero quizás en este impulso de ayudar, ¿no? De acompañar, o esta vocación que sentimos, no nos damos cuenta que hay cuestiones previas, ¿no? Que hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿A vos qué te parece? Bueno, sí, totalmente. En primer lugar, primero un honrar y un agradecimiento a todas esas personas que tienen esa vocación y que de, eh, de acercar una mano y de acompañar a otras que están, digamos, que le están pasando eh, tan mal, digamos, o están en una situación tan vulnerable. Eso en primer lugar, como empecemos por ahí. Ahora, la invitación que a mí siempre me gusta hacer cuando tenemos ese impulso o ese arrojo de ayudar, de rescatar o de salvar a alguien que considero en inferioridad de condiciones a las mías, en inferioridad de capacidades que las mías. A quien está mirando este video, a quien le interesa escuchar esto, la invitación es a este paso previo. ¿Desde dónde yo me acerco a otra persona a ayudar? ¿Desde dónde, cómo la estoy considerando? ¿En qué lugar me estoy poniendo? Lo primero es darnos cuenta, porque todos nos ubicamos en distintas situaciones cuando no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. En general, nos estamos basando en algún trauma de la infancia, en alguna situación que resolvimos lo mejor que podíamos con la inmadurez que teníamos en ese momento, con los recursos que teníamos, pero las reacciones, o sea, pero eso quedó como un automático que muchas veces no se revisa. Muchas veces no se revisa porque todavía no tenemos los recursos para hacerlo de otra manera. Si estás llegando a este video, si empezaste a pensar desde dónde ayudo, cómo estoy cuando quiero acercarme a otra persona, ya he tenido una apertura de conciencia que me invita a mirarme y a empezar a reordenar aquellos automáticos que puse cuando tenía otro nivel de conciencia o otro nivel de madurez. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Pues voy explicando. Lo que estás diciendo me hace pensar que un poco salir de ese automático que vos decís sería por ahí frente a esta necesidad de ayuda o esta disposición de ayuda, por ahí preguntarse, eh, ¿estoy realmente preparada? ¿Estoy realmente disponible? ¿O lo hago como de impulso? Claro, por un lado, a ver, si lo hago de impulso, si tengo esta necesidad, o sea, el
La necesidad de salvar o de rescatar a otros es una estrategia de supervivencia del ego o de la mente. ¿Está mal? No, no está mal, pero es un recurso de supervivencia. Cuando nos empezamos a dar cuenta, quiere decir que tenemos la conciencia suficiente para empezar a transitar la salida de la supervivencia para entrar en una vida de mayor plenitud. Entonces, la idea es preguntarme, ¿y cuándo? Las personas que meditan, cuando meditan, pero hay otros momentos meditativos que son súper adecuados para hacernos estas preguntas que voy a proponer ahora. En mi caso ha sido el momento de lavar los platos, todo lo que tenga que ver con el agua, está buenísimo. Los momentos de la ducha, si me estoy preparando un mate o esos momentos en donde el agua no se termina de calentar, si me encuentro si me doy cuenta de que tengo un diálogo interno de lo que le voy a decir al otro, de cómo le voy a intentar resolverle sus problemas, eso tiene que ser una señal interna de, a ver un momentito, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me estoy sintiendo yo emocionalmente? Primero, si la mente está con mucho movimiento, mucha palabrería, está tratando de protegerme, está tratando de protegerse. La mente está actuando desde un lugar de miedo, desde un lugar de que necesita sobrevivir. Entonces, ¿quién se va a ocupar de darle acompañamiento a esa mente que está actuando aterrada de miedo? Me toca a mí. Estamos llegando a un momento en donde tenemos que dejar de trasladar lo que nos corresponde a nosotros esperando que lo haga otro. Una dinámica bastante común y difundida, al menos en la generación de mis padres, es yo te ayudo a vos esperando que vos me ayudes a mí. Y en realidad yo tengo los recursos para ayudarme a mí y vos tenés los recursos para ayudarte a vos. Y en el diálogo, en un diálogo vital, en donde nos contamos cómo nos ayudamos a nosotras mismas, con ese resto, con esa libertad, con esa intimidad que estamos compartiendo, ayudamos al otro porque le damos ideas. Pero no desde un lugar de te voy a rescatar. Porque si yo voy a rescatar, me estoy poniendo en un lugar de superioridad. Entonces, ¿por qué me estoy poniendo en un lugar de superioridad? ¿Será que en algún momento me sentí inferior? ¿Será que en un momento usé ese recurso de creerme más grande de lo que era para sobrevivir, para protegerme, porque era lo mejor que tenía? Entonces me tengo que empezar a hacer esas preguntas. Y si ya tenía agendado que voy a ayudar a alguien, voy, pero voy a ir. Y la propuesta va a ser, no solamente, vamos a sumar, no solamente voy a ir a ayudar al otro, sino que voy a ir con la conciencia de que también me quiero ayudar a mí y me voy a ir a observar. Entonces, cuando estoy con la otra persona, yo voy a estar mirando cómo están mis pensamientos, cómo están mis emociones, cómo está mi cuerpo, si estoy tensa, me fijo la postura corporal que tengo, estoy abierta, estoy cerrada, estoy tensa. Quiero agarrar a la otra persona porque necesito un poco de su otra energía. Entonces, simplemente, fíjate cómo, simplemente con el hecho de que yo me voy a incluir en esa ayuda que voy a brindar, realmente voy a sentir gratitud por el otro, que me está dando esa oportunidad de mirarme en vivo y en directo en primera fila. Entonces ya el otro no es alguien que no puede. El otro ya se transforma en alguien valioso para mí, porque me está acompañando y me está ayudando en mi camino, me está ayudando a verme. Y ahí equilibramos un poquito. Y cualquier contribución que yo le pueda hacer desde donde yo hoy tengo esto, y el otro tiene
esto tiene la posibilidad de darme, de contribuir con su necesidad. Entonces ya te das cuenta como ya las palabras, ¿no? Ya va cambiando la energía y estamos juntos en esta. No soy yo salvándote, somos los dos dando lo mejor que tenemos en este momento para ir ampliando nuestra conciencia de nosotros mismos y ir cambiando reacciones automáticas basadas en traumas por respuestas conscientes fundadas en el amor incondicional que yo empiezo a dar. Se me ocurre entonces, Carolina, que una cuestión fundamental que muchas veces no tenemos en cuenta es confiar en las posibilidades del otro. Y quizás el otro no está pudiendo descubrirlas circunstancialmente, ¿no? A sus posibilidades, pero, digamos, ir al encuentro del otro como alguien que tiene esas posibilidades y como vos bien decís, incluso me aporta a mí en mi propio proceso de crecimiento y entonces voy a ese encuentro justamente reconociendo al otro y las posibilidades que el otro tiene de encontrar su propio camino, del cual yo puedo ser una compañía, pero me parece que esa confianza inicial, ¿no? Me parece que es clave escuchando lo que estás diciendo, ¿no? Totalmente. Y algo que, o sea, yo no soy de estas personas que en general están en la primera línea de ayuda de personas en situaciones vulnerables, ¿no? Pero sí quiero contar que esto que estoy diciendo no lo saqué de la galera ni de un libro, y lo saqué de mi propia experiencia con otras ayudas y aportes que ha sido la maternidad. Entonces, algo que yo diseñé para mí misma, porque mi camino de conciencia se puso muy, muy intenso a partir de que nació mi hija, que está por cumplir 18, así que ya tengo unos cuantos años de esa práctica, era, por ejemplo, si ella se golpeaba, ¿no? Por ahí se golpeaba la rodilla y empezaba a llorar porque le dolía. Entonces ella venía, mamá, mamá. Entonces yo la abrazo y la sostengo sabiendo que le duele. Si se golpeó la rodilla, un poco más de un sana, digamos, ¿no? O te llevas por delante el dedito, el dedo del pie, digo, con algo, ¿no? Esos dolores intensos que no hay más remedio que pasarlos hasta que pase, porque no había mucho para hacer. Sosteniéndola, sabiendo que duele, conociendo ese dolor. Y cuando la sostenía, decía, yo la sostengo a ella y sostengo a mi niña interior por todas las veces que tuvo un dolor y que no tuvo quien la sostuviera. ¿Por qué? Porque la generación de mis padres querían resolver con lo que fuera, ¿no? Te pongo esto otro para resolverlo, porque no tolero que mi hija esté sufriendo. Y entonces al sufrimiento o al dolor de la hija se suma la desesperación de los padres por querer resolver. Entonces, en lugar de ayudar a la niña, le ponemos una carga extra. Yo de esto ya me di cuenta, porque bueno, vamos evolucionando generacionalmente. Entonces, cada vez que yo tenía que acompañar a mi hija o abrazar a mi hija, no solamente cuando le pasaba algo doloroso o algo triste, también cuando estaba contenta, ¿no? Esto de la acompaño y me incluyo, me acompaño por esas veces que quizás yo estaba desesperada porque me vieran bailar o me vieran cantar y quizás no me miraron, o por esas veces que estuve angustiada y que yo sabía que mi mamá no tenía lo que yo necesitaba para aliviar esa angustia, como yo la mayoría de las veces tampoco tengo lo que mi hija tiene para aliviar su angustia. Lo que sí tengo es la disponibilidad de estar. Entonces yo sentía también una angustia interna y me acompañaba. En lugar de quererme escapar y en lugar de quererla resolver, me acompaño hasta que pase.
Entonces todo lo que siento se vuelve válido y pasa más rápido. Vos sabés que esto que decís me hace acordar de una situación que me tocó pasar hace un tiempo corto, breve atrás. Yo estaba acompañando a una chica, bueno, con conflicto de adicciones, a quien por esa situación le habían retirado, digamos, de su custodia a su bebita, ¿no? A mí esa situación después pude darme cuenta, a mí esa situación me generó una desesperación que quería ayudarla a toda costa, que quería, no sé, resolver. Me pasé una noche sin dormir, como vos decís, mi cabeza daba vuelta, hasta que al otro día al amanecer dije, Silvina, en esta circunstancia no podés acompañar a nadie. Entonces, justamente me autoobservé mi desesperación y me puse a analizar de dónde venía esa desesperación de una beba separada de su mamá, y de una mamá sin su hija. Y bueno, y me di cuenta que quizás la forma más sensata era, bueno, encontrar el camino, digamos, y bueno, la pude acompañar a un lugar en donde ella pudiera trabajar su adicción, y era lo más sensato en ese momento, y cerciorarme de que la beba estuviera bien custodiada, digamos, en ese tiempo. Pero tuve que salir primero de la desesperación y hacer mi propio trabajo de análisis, que o sea, estaba queriendo ayudar desde un estado de desesperación. Entonces dije, no, esto no es lo que corresponde, ¿no? Entonces digo, ¿cómo trabajar en uno mismo para poder acompañar de manera pertinente, ¿no? Claro, porque desde un lugar, cuando vos ya te equilibraste, tenés acceso a lo que verdaderamente el otro necesita y a lo que le podés, con lo que realmente podés contribuir. Desde un lugar de paz, desde un lugar de calma. Entonces puedo resolver, si hay algo que me toque resolver, o de lo que me toque ocuparme, y puedo discernir qué me toca y qué no me toca, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Desde ese lugar de discernimiento, otra cosa que puedo hacer es preguntarle al otro, ¿qué necesitas de mí? Porque a veces nosotros decidimos lo que el otro necesita sin preguntarle. Esa es otra manera también de subestimarlo. No preguntar qué necesita, qué quiere. Y acá voy a contar un detallito. Hace un tiempo estábamos también con mi hija, estábamos por entrar al supermercado y había un señor en la puerta pidiendo si le comprábamos algo, ¿no? Y entonces cuando entramos al supermercado y le digo a mi hija, ay, le quiero comprar algo a este señor, ¿lo que le compramos? Y ella, qué sé yo, pregúntale. A mí no se me había ocurrido. Entonces voy y le pregunto al señor qué le gustaría. Y me mira sorprendido y me dice, lo que usted quiera. Le digo, bueno, pero ¿querés algo dulce, algo salado? Y entonces ahí se le iluminaron los ojos. Y me dice, una leche chocolatada bien fría. Yo te lo cuento y me enternezco otra vez. A mí no se me hubiera ocurrido en 1.000.000 de años comprar una leche chocolatada. Me sentí tan feliz de que él me diera esa oportunidad y que mi hija además me llamara a la conciencia, mamá, preguntale. Entonces, esto de preguntarle al otro que necesita, porque quizás el otro en ese momento sabe, o sea, necesito que me orientes con quién puedo hablar, o a dónde puedo ir, o necesito que me digas cómo pasar esta noche sin desesperarme porque voy a estar sin mi bebé. O sea, el otro que te diga. Y si te dice no sé, una pregunta interesante es, ¿y si supieras? Porque ahí le estamos invitando a que se empodere. Si supieras, ¿cuál sería la respuesta? Inventala, ¿no? Y lo invitamos también a participar, a usar su imaginación, su creatividad y a ir recuperando el poder. Porque todos, en todo momento, no importa lo difícil que sea la situación, tienen el poder de elegir recuperar su poder
si lo han entregado. Y quizás la persona esa que se acercó a ayudar, lo más importante que tenga es mostrarle al otro que tiene esa oportunidad. Como también tomándola yo, pero primero la tengo que tomar yo, que yo voy a recuperar el poder el poder de responder limpia, en lugar de reaccionar a partir de un trauma o de un dolor que no he logrado resolver. Me estaba acordando de esta frase que me gusta traerla a colación, de esta reflexión de Jung, ¿no? Que dice, preocuparse por otro es discapacitarlo, ¿no? Es como pensar que el otro no puede resolver su situación. Entonces, fíjate qué distinto pienso, y siempre me lo planteo a mí misma, es decir, mira, te acompaño, pero quien acompaña, acompaña a alguien, ¿no? Alguien que, bueno, que, como vos decís, que le puedo preguntar, que le puedo decir, vos cómo ves la situación, mirá, a mí me parece que tal cosa, y a vos qué te parece, ¿no? Entonces estoy como justamente acompañando al otro. Pero si uno, como me ha pasado muchas veces, por eso lo reflexiono, ¿no? Se preocupa, digamos, en vez de ocuparse de la situación, y muchas veces no soy yo el que lo voy a resolver, pero sí puedo encontrar lugares, orientar hacia personas que puedan acompañarla y resolver esa situación. Quizás yo pueda hacer la compañía, pero el otro es el que le va a resolver. Entonces, tener la lucidez necesaria, ¿no? Pero para eso, más que preocuparse, hay que saber ocuparse. Y en principio me tengo que ocupar de mí misma. Y si estoy angustiada, acompañar la angustia. Hay tantos recursos y tips por ahí dando vueltas, ¿no? Pero el que resuene, o la invitación es los que usabas cuando eras adolescente, a veces, ¿no? A veces uno no se da cuenta de que cuando era niño o adolescente usaba recursos naturalmente sin cuestionárselos y eran muy valiosos. Pero recursos como ponernos las manos sobre el corazón, sentir el calor, sentir eso y el respirar, que parece tan cliché, pero realmente es cuando nos abrimos, porque cuando estamos mal la tendencia es a cerrarnos. Entonces, voy a abrir, voy a estar conmigo en esta situación. Ver si tengo situaciones de escape, si no me queda otra, ver, por ejemplo, situaciones de escape o recursos de escape son la comida, las redes sociales, el alcohol, llamar a alguien, salir de compras, o sea, hay un montón de recursos que usamos para distraernos de lo que nos está pasando. Al principio, cuando empezamos esto de empezar a mirarnos, no es la idea no es que uno deje de hacer eso, pero que lo haga prestando atención a cómo me siento. Por ejemplo, uno de mis recursos ha sido los paquetes de galletitas. Entonces, ok, estoy comiendo estas galletitas no porque tengo ganas. Hay una cuestión emocional que no estoy pudiendo manejar y la estoy tapando con galletitas. Esto es lo mejor que puedo hacer en este momento. Y sigo comiendo las galletitas. En general, cuando haces esto, no me termino el paquete. Pero, es decir, en este momento esto es lo mejor que tengo. Esos son los primeros pasos. Sigo haciendo lo que solía hacer, pero ya le pongo un poquito de conciencia. La próxima vez voy a empezar a hacerlo y me voy a detener. Normalmente digo, bueno, comí 2 galletas, la verdad no quiero más. Más vale me siento y voy a llorar un ratito. Entonces, el tenernos compasión, el ser compasivos con nosotros mismos, la idea no es ponernos una exigencia más, es habilitar al aspecto compasivo y amoroso dentro de nosotros mismos. Si nuestra voz interna es crítica, es de retona, o sea, que tenés que hacer esto, el debería, el tendría que, esa es una voz de supervivencia. Entonces, esa está, tengo que habilitar
la voz amorosa que puede sostener, darle la mano y escuchar a esta otra criticona. La voz criticona, la voz del debería, no es mi voz sabia. Es una voz del ego respetable que necesitamos acompañar y suavizar, porque se cree que está sola. Esa voz se cree que está sola y que tiene que resolver todo. ¿Por qué? Porque la voz sabia no ha sido activada. Entonces, cuando yo empiezo a activar esa voz sabia naturalmente abraza y acompaña a la voz crítica que se empieza a suavizar. Claro, se me ocurre, ¿no? La verdad que es un tema tan interesante ¿no? Que quizás la primer cuestión frente a una posibilidad de acompañar a alguien es decir, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿No? Y hacer como un escáner, digamos, como un escaneo de mi estado y poder acompañarme en primer lugar, como vos decías, acompañarme a mí mismo, para ser lo más lúcido posible en la situación y realmente poder ser útil al otro, porque si no, en la desesperación, y es muy común entre nosotros, entre quienes estamos haciendo actividades sociales, llegar un momento de decir no doy más. Claro, pero es que no doy más porque estoy haciendo desde una exigencia, como vos decís, ¿no? Entonces, si yo me permito esa reflexividad y realmente actúo desde una coherencia, no voy a desgastar, digamos, esa energía extra, sino que voy a poder hacer un trabajo mucho más pertinente, mucho más útil y desde un lugar que no sea de desgaste. Totalmente, totalmente, porque ahí es donde somos responsables de nuestra propia energía, somos responsables de nuestro estado emocional, somos responsables de nuestro estado mental, del propio, no del otro. Si el otro está en un estado de alterado y me viene a pedir ayuda y recurre a mí, en ese momento yo desde la calma veré qué surge para decirle o para acompañarlo. Si el otro no me pregunta y no me pide y solamente está en una catarsis, también reconocer si el otro está en catarsis. ¿Quiero acompañar esta catarsis? ¿Estoy en condiciones de acompañar una catarsis o no? Y si yo me retiro y esa persona necesitaba realmente otra persona que la escuche, otra persona va a aparecer. Y si no, aparecerá su voz sabia que la rescate. Y si no, cada uno de nosotros con esta personalidad, con nombre y apellido, somos responsables cada uno de nosotros mismos. No podemos hacernos cargo del otro. Porque después empieza ese traslado que yo te decía, ¿no? Yo ayudé a tantos y a mí ¿quién me ayuda? ¿Se te ocurrió empezar por ayudarte a vos? No puedo menos de que dejar de recordar el mandamiento del amor, ¿no? Evangélico, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y justamente la mejor forma de amar es cuidarse. Y quizás la cultura del cuidado, el autocuidado, es algo que, digamos, no hemos aprendido lo suficiente, ¿no? Bueno, como para ir redondeando esta temática, Carolina, porque la verdad que tiene tantas aristas, pero bueno, ¿qué podrías aportarnos como para cierre de todo esto que estuvimos conversando, que la verdad que me resultó sumamente interesante? Y siempre esto, ¿no? Elijo mirarme y elijo acompañarme. Elijo ser mi mejor compañía, mi mejor amiga, amigarme. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué me diría si yo fuera mi mejor amiga? ¿Qué me diría a mí si yo me viniera a pedir ayuda a mí o me viniera a pedir consejos a mí? ¿Qué me diría? Y si es difícil hacerlo mentalmente, escribo. ¿Qué me diría? Y dejo este tip. Dos viromes de dos colores distintas, ¿no? Una es qué me diría y la otra va a ser la voz sabia. Un par de líneas, a ver qué sale. Empezar a activar esa parte sabia, que es la que me va a acompañar, que es la que va a empezar a resolver todo lo que me está pasando internamente. Y cuando yo lo resuelva, cuando lo empiece a resolver, tengo muchísimos más recursos
para acompañar a otro a que se amigue consigo mismo, a que se encuentre, y que encuentre esto que yo siempre digo, la grandeza de cada uno. Le siguen surgiendo cosas. Esto, si cada uno tiene una huella digital y un ADN único y repetible, la contribución que cada uno tenemos es única y repetible. Entonces, no querer pisar al otro creyendo que yo sé cuál es su contribución. Yo no sé, tengo que descubrir la mía y con eso tengo un montón. Y en todo caso habilito al otro a que descubra la suya y entre todos vamos armando el gran rompecabezas. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Nos quedamos con un montón de cuestiones, digamos, como para seguirlas trabajando. Fue un gusto compartir con vos, como siempre, este diálogo vital. Y bueno, ojalá vengan otros para seguir compartiendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y gracias a quien está del otro lado y por escuchar y por atreverse a los diálogos vitales, bueno, que son los diálogos más importantes que vamos a tener. Así es. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, y ojalá tengamos otro. Exactamente. Hasta el próximo.